Dame un corazón entendido, basado en los escritos de Salomón. El tema de hoy, como les comenté ayer, va a ser relacionado con el trabajo y la diligencia. Todos tenemos un trabajo aquí, todo el mundo trabaja. Sí. Unos en la casa, unas señoras en la casa, ¿no? O ha trabajado, ¿no? Y tenemos una perspectiva del trabajo de manera normal, lo que aprendimos, ¿no? Pero es muy interesante ver que en las escrituras habla del trabajo, habla de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? ¿Recuerdan la primera vez que se menciona el trabajo en las escrituras? Desde el Génesis, ¿verdad? Dios hizo un huerto y puso ahí al hombre, y en el versículo 15 o 10, creo que es 15, en el 15 le dice que lo puso ahí para que lo labrara, ¿no? Dice en el 15 en el 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Desde ahí empieza el trabajo, ¿verdad? En Génesis 2:15. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender y aprender y conocerte más, Señor, a través de la Biblia, Padre. Gracias por este tiempo también de comunión con la iglesia, contigo, Señor, de aprendizaje. Y bueno, Señor, ponemos este tiempo delante de ti, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos conocer más tus caminos, que podamos entender más tus propósitos, Señor, también a través de estudiar juntos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un escritor que se puso de moda hace 10 años, 15 años, Malcolm Gladwell. ¿Lo oyeron? Él escribió un libro, un bestseller, bueno, varios bestsellers, pero uno era Los fueras de serie. Así, fueras de serie. No los fueras de serie, sino los fueras de serie. Y hablaba de personas que tienen éxito en sus actividades, ¿sí? Y hablaba de cómo se hacen expertas las personas en lo que hacen, ¿sí? Y hablaba justamente de la repetición. Probablemente oyeron de eso, o él lo citaba, ¿no? Pero decía que, por ejemplo, un piloto aviador se consideraba experto cuando ya tenía 10,000 horas de vuelo, ¿verdad? Y él manejaba 10,000 repeticiones, 10,000 horas practicando en cualquier área, el número 10,000, ¿verdad? Si nos consideramos expertos en algo, podemos ver, a ver, cuántas horas llevo haciendo esto, ¿verdad? En que me considero experto, ¿verdad? Entonces, experto en quejarme, dice la hermana. Llevo 10,000 horas, 10,000 quejas, ¿no? No, pero sí, o sea, 10,000 horas de vuelo, 10,000, ¿cuántas catas hay que hacer para ser ese experto en el karate para los karatecas? 10,000, ¿verdad? 10,000. Si divides 10,000 en 20 años o en 10 años, pues vas a ver cuántas tienes que hacer todos los días para que el movimiento se haga repetitivo. Y los japoneses son expertos en eso, ¿no? En la repetición, y dice uno, oye, pues, les voy a contar algo. Cuando uno entra en el karate y ve las katas y las katas son las formas.
¿no? Y le empieza a hallar el gusto y todo eso, y va empezando uno, ¿no? Y va por cintas, ¿no? Va de la blanca a la negra, ¿no? Y va pasando por colores. Y uno es de las 3 primeras cintas, 4, y ve, y de repente ya busca una cata de los que hacen, los que son maestros ahí, negra, 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 ¿verdad? Y dice uno, quiero hacer esa cata, pues, ¿no? Pues no va a salir, pues, porque primero hay que hacer las básicas y perfeccionar y perfeccionar y perfeccionar y ya después, ¿verdad? Pero se emociona uno y quiere hacer lo que hacen los expertos y es muy complicado, ¿verdad? Para los que hacen karate, pues ya más o menos saben, ¿no? 10,000 horas practicando la medicina. ¿Cuántos son 10,000 horas en horas de trabajo? Si alguien tiene una calculadora más o menos que pudiera decir. 10,000 horas de aquí. Don Rito seguramente tiene las 10,000 horas. Precisamente, lo que estaba recordando, yo comencé a hacer la primera curación que hice sobre gangrena, fue cuando estaba en el 5º año de la carrera. Inclusive, los doctores viste que vieron a ese paciente, porque le tenían que llevar a urgencia, consiguió la temperatura en la madrugada. En ese entonces no existía la cirugía plástica, se llamaba cirugía reconstructiva. Y me dijo la mamá del paciente, se estaban dos médicos grandes, una cirugía general y otra había sido de cirugía reconstructiva. Y si había otros 5 más jóvenes, ya muy viejos, eran 3 internos y 2 residentes de la especialidad. Y no le creían que yo estuviera en el 5º año de la carrera por el trabajo que había hecho. Y pues mire, yo nomás le voy a decir una cosa, dijo la señora que se viene a mamá al paciente. Pues dice que le hice el internillo de pregrado y no de ahí me soltaron a Chario, que ciudadanos, creen que son los sindicatos. Y ya, y tan fue así que le dijo al doctor, bajo anestesia vamos a quitarle los bordes, que eso yo no se lo puedo hacer yo porque es muy doloroso, tiene que ser bajo anestesia. Vamos a hacer ese, en 3 días le vamos a hacer ese trabajo y le voy a pedir un favor, se lo lleva a su casa y que su amigo le siga haciendo las curaciones. Yo le voy a dar todo el material que usted quiera, todo el medicamento que le digan, yo se lo voy a proporcionar. Pero en 4 meses nos lo traen voy a tomar complemento dietético para que rellene y poniendo los injertos. Su hijo va a volver a usar esa extremidad por lo que hizo su amigo, que sigue el internillo de pregrado. Fue la primera. Sí, ya seguramente han pasado, ¿sacaron la cuenta? 1,250 días. Si fueran 8 horas diarias. Sí, pero de una especialidad, ¿verdad? Don Rito es experto, no es cardiólogo, pues, porque se especializa, o sí sabe, pues, porque los doctores saben de todo, ¿verdad? Pero luego agarran una especialidad y requieren cierto tiempo de práctica, de estudio y para hacerse expertos, ¿no? ¿Dónde? Yaney ya tiene varias horas de vuelo, ¿verdad? Las 10,000 horas de vuelo seguramente, ¿verdad? En el ojo. ¿Eh? Yo aquí tengo un amigo precisamente que vive en la colonia, que es traumatólogo, y él tiene una subespecialidad en columna y la hizo en Alemania, no la hizo aquí en México. Sí. La cirugía se creo que hacer una idea de lo que cuesta, con el uso de la sala de operaciones, nada más cuesta $700. Sí. Pero la cirugía son $7,000. Y ya nada más pagó $700. Sí, no. Entonces, bendiciones por todos lados. Gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿algún contador tenemos? Mari. ¿Quién? Mari. 10,000 balances generales, 10,000 horas haciendo balances generales, 10,000 horas haciendo estados de resultados. Reportes, se hace experta, ¿verdad? Y así es como se va haciendo experta, es lo que dice conforme va uno repitiendo las cosas, se va, realmente va ganando confianza, ¿sí o no? Uno va ganando confianza. Sí. 10,000 tortas, ¿no? Don Evento. Uno va ganando confianza en lo que hace,
¿cierto? No hay que sobreconfiarse, ¿no? Pero uno naturalmente va ganando confianza y hace las cosas de manera intuitiva, por inercia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la repetición para hacerse experto en algo, ¿verdad? Y uno va desarrollando habilidades que se hacen ya, las va desarrollando la persona. Michael Jordan, el basquetbolista, dice, si tienes miedo, significa que no tienes confianza en tus habilidades. Ganador él, ¿verdad? En todo y súper exigente, pues. Entonces, una persona, imagínense un médico que tenga miedo, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, digo, siempre hay que ser precavidos y, ¿no? Pero, dice, si tienes miedo es que estás desconfiando de ti mismo, ¿verdad? Entonces, entramos a un tema que es la autoestima también. O sea, se va generando confianza y se va generando uno, pues, más autoestima, ¿no? De que eres capaz de hacer las cosas, pues, ¿no? Y eres muy bueno. Ayer con bueno, la chica que les conté, pero olviden que les conté, ella dice, no, es que voy a ganar. Y le hace así, o sea, a ella le gusta hacerle así, pues, no, sí, claro, no, y se gana, pues. Y dice, es que voy a ganar, es el trámite, voy a recoger la medalla, o sea, sí, ¿no? Y sí es cierto. O sea, la autoestima hace que las personas, fíjense bien, a ver si están de acuerdo, que las personas se desarrollen en un ambiente de confianza que combinado con humildad, las personas pueden dar más de sí mismos y ejercer funciones de liderazgo. Cuando uno está en un trabajo, bueno, regresando al trabajo, es más fácil que las personas se desarrollen en un ambiente de confianza que en un ambiente que sea coercitivo, ¿no? Que sea como un jefe, que sea como militar, ¿no? Sino es mejor que las personas, dándoles confianza, que se desarrollen, pues. Entonces, una persona que tiene autoestima es más fácil que puedan dar lo más de sí mismos y ejercer funciones de liderazgo, ¿no? Para el cristiano, el conocer y creer en quién es su identidad, ¿verdad? Quién realmente puede generar confianza y también desarrollarse con plenitud. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Según el sitio web Psicoactiva, les voy a leer algo. Dice que la autoestima básicamente es la valoración que cada persona tiene de sí misma. No se trata simplemente de sentirse bien o mal con uno mismo. Es una percepción profunda que afecta cómo nos vemos, cómo interactuamos con otros y cómo funcionamos con el resto del mundo. Este autoconcepto es algo muy importante para nuestra salud mental. Este autoconcepto es muy importante para nuestra salud mental, nuestras relaciones, nuestra carrera y nuestro bienestar general. A diferencia de la simple confianza, que puede variar de una situación a otra, la autoestima es una percepción interna constante de nuestro valor como persona. ¿Sí? Entender la autoestima requiere reconocer su doble faceta, puede ser alta o baja, y ambas tienen un impacto significativo en nuestra salud mental y física. Una autoestima saludable se manifiesta en una valoración positiva de uno mismo, confianza en las propias habilidades, lo que decía Michael Jordan, ¿verdad? Y actitud resiliente ante los desafíos de la vida. Por otro lado, una baja autoestima puede conducir a sentimientos persistentes de inadecuación, dudas sobre el propio valor y una visión crítica de las propias capacidades. ¿Sí? Una persona con alta autoestima y una persona con baja autoestima. ¿Sí? La autoestima está seguro de lo que hace y la otra pues no, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando los principios de consejería, les voy a leer otra que dice aquí. Otra cita de un doctor que se llama Gary Collins, lo dice en su libro Consejería Cristiana Efectiva. Dice, para muchas personas las limitaciones financieras, las oportunidades, la falta de tiempo,
las restricciones políticas o las demandas de trabajo harán difícil que se involucren en la iglesia y en otras actividades valiosas. Sin embargo, las personas que están madurando afrontarán valientemente las presiones de la vida, convirtiendo en situaciones favorables aquellas que son difíciles, y además no huirán de otras personas o de cosas nuevas que puedan ser retos. El cristiano maduro se dará cuenta que tiene dones que Dios le ha dado, los cuales debe desarrollar y usar para la edificación de la iglesia. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, la debemos de ver como una historia completa. ¿Sí? Es el plan, aquí está el plan eterno de la redención. Y hemos estado estudiando y les recomiendo mucho en algún momento estudiar el material de Conociendo a Dios. Habla de la etapa, si vemos toda la línea de la Biblia, ¿verdad? Vemos que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hay algo, la eternidad, digamos, y la eternidad de los dos lados, ¿no? La eternidad pasada, podríamos decir, y la eternidad futura. La Biblia debemos de verla como todo el panorama, y hemos identificado y lo hemos estado platicando que hay una etapa de preparación, ¿verdad? Todo es el plan eterno de Dios y es la etapa de preparación, de planeación, perdón. Primero planeó Dios todo antes de la fundación, antes de la creación de las cosas visibles, planeó todo lo que iba a suceder, el plan eterno de redención. Después en el Antiguo Testamento vemos la preparación, ¿verdad? Cómo los profetas apuntan, y Moisés apuntan hacia Jesucristo, hacia la cruz, hacia el futuro, ¿verdad? Y luego vemos el desarrollo del plan eterno de redención en el Nuevo Testamento, donde Dios se hace hombre y el Evangelio, ¿no? Va a la cruz, muere, es sepultado, resucita y está sentado a la derecha del Padre. ¿Sí? Y también sabemos el cumplimiento, la terminación, ¿verdad? No lo hemos vivido, pero sabemos cuál va a ser, porque está escrito, ¿verdad? Aquí está, aquí. Entonces ahí podemos ver todo el panorama, ¿verdad? Regresando a la cuestión del trabajo, la primera vez que lo vimos en Génesis 2:15. Para que lo labrase, Dios hizo el trabajo y un huerto y puso al hombre ahí para que lo labrase y lo cuidase, ¿verdad? El trabajo o la labor nunca no eran considerados malos, ¿sí? Sino que es una ocupación natural del hombre para que era una bendición de Dios nada más cuidar algo que él había hecho y algo que el hombre solo tenía que mantenerlo, disfrutarlo y probablemente aprender, ¿no? ¿A alguien le gustan las plantas aparte de Hugo? A todos nos gustan las plantas, ¿verdad? Yo creo que aprendemos mucho con las plantas, ¿no? ¿Sí? El cuidado. ¿Alguien tiene hormigas aparte de un servidor? ¿Sí? Se descuida uno y yo, ahí en casa tengo mi ídolo. Nah. Es un aguacate, un árbol de aguacate. Ya perdí uno. Bueno, ya perdimos uno por las hormigas. Y tenemos otro, y este es bueno, pues es Hass. Y las hormigas son muy inteligentes, ¿sí? Muy, muy inteligentes. O sea, me conocen las hormigas. La hormiga reina saben cuando va a llover, ¿no? Eso no sé cómo le hagan, probablemente Hugo nos pueda decir cómo le hacen, o alguien que haya estudiado las plantas, ¿verdad? Pero los animalitos saben no sé si tengan instrumentos de medición de presión o temperatura combinados, no sé, pero saben cuando va a llover, ¿verdad? Ven el forecast del clima, ¿no? ¿Saben cuándo vamos a salir de viaje? O sea, eso no sé, no tengo certeza, pero así pasó. Estaba yo cuidando el aguacate y no pasaba nada. Y un día que teníamos que salir un fin de semana, nos fuimos. No, le pusieron una arrastrada al pobre aguacate.
¿Cómo sabían? O sea, ¿cómo sabían? ¿Cómo se esperaron a que no estuviéramos, ¿verdad? Pero bueno, ya las aniquilé. Pero bueno, aún en el estado de inocencia del hombre, a Dios le dio un trabajo para que, como parte de la existencia normal del hombre, una ocupación, ¿sí? Cuidar los arbolitos, ver cómo florecían. Es lo que les digo, que podemos aprender mucho de las plantas, pues cuando nace una flor, si es una flor, pues es bien bonito, pues. Si llegan las abejitas ahí, es bien bonito también. Ver cómo crece, cómo va creciendo la planta. No te das cuenta de un día a otro, pero ahorita en época de lluvias aquí en Guadalajara, sí se ve que crecen las plantas, ¿verdad? Crecen rápido, pues. Cuando es una planta que da fruto, cuando empieza a florear y empieza el fruto, se emociona uno y aprende uno, ¿no? De la obra de Dios que sin darnos cuenta está formando y está creando o desarrollando más vida. Es muy padre, muy padre. Entonces parece que esa fue la intención de Dios de darle al hombre, pues, que cuidara sus alimentaciones, doctor. El problema cuando se habla de frutales para que no lo estén pegando las hormigas es muy sencillo resolver. Amarra una bolsa de plástico en mitad del tronco y no pueden subir. Así de plano. Yo tengo 2 aguacates, un caso, un criollo y una mata de arrayán en producción. Ahorita tengo 3 aguacates, un criollo y 2 casas así de este. Está bien. Pero sí se resuelve. Está bien. Si no oyeron el consejo ahí en el Zoom, es poner la bolsa de plástico. Probablemente, pues ahí está el tocayo también, que también sabe mucho de plantas con los viveros. Nomás agarrar una bolsa de plástico, con eso basta. Es que nomás una bolsa de plástico, amarrarle una bolsa de plástico en el tronco, ajá, y llenarla de veneno, ¿no? Bueno, la segunda vez que se hace referencia al trabajo es, ¿se acuerdan dónde? Referencia al trabajo. Ahí mismo en Génesis, un capítulo después, pues en Génesis 3, ¿verdad? En la maldición. Vamos a leer ahí en Génesis 3, 17 al 19. Dice, es cuando Dios maldice la creación y dice que al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Cambió ya el contexto del trabajo, ¿verdad? Ahora era para poder comer, en lugar de estar guardando el jardín, ahora era trabajar duro y con el sudor de la frente, ¿verdad? Para poder comer. Nada más como nota y para tenerlo ahí en el registro, aquí todavía no comía carne el hombre, ¿verdad? Eran puras semillas y plantas, ¿verdad? Hasta Noé ya es cuando empiezan a comer el hombre. La Biblia repite de manera continua que el pecado del hombre ha corrompido y degradado el trabajo. Y aquí lo que leímos ahorita se establece en forma específica que el trabajo a causa del pecado cambiará su carácter para transformarse en la causa de la desintegración física final del hombre. Pareciera que esta es la razón por la que el trabajo a menudo se expresa como cansancio o fatiga. ¿Sí? En el libro de Eclesiastés, ahí es el rey Salomón hablando, sobre todo en el capítulo 2, ahí habla mucho del trabajo y dice, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?
En el libro de Eclesiastés, en que el predicador establece que toda la labor o todo el trabajo del hombre que realiza bajo el sol es vanidad, ¿verdad? El hombre como pecador trabaja solo con fines mundanos, ¿sí? El hombre como pecador, ya en su estado de pecado, trabaja con fines mundanos, ¿sí? Siendo el resultado un sentimiento de frustración y desesperación. No conozco la estadística, pero a mucha gente no le gusta su trabajo, ¿sí? En muchas industrias van a trabajar, ¿por qué? Porque hay que trabajar, ¿verdad? Hay que pagar las cuentas, ¿sí? Finalmente el hombre va a desaparecer de la tierra y con él sus obras, lo que haga, es lo que dice Eclesiastés 2, ¿verdad? Solo en la medida que interprete su trabajo bajo la luz de la eternidad, va a cambiar su entendimiento de esto, ¿sí? Pensando en Salomón y las circunstancias de las que escribió, estamos estudiando Proverbios, vemos a Salomón escribiendo sus circunstancias y vemos que son muy buenos consejos que aplican para todo mundo, para el que cree en Dios y para el que no cree en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es sabiduría de Dios para todos, ¿verdad? Si uno sigue esos preceptos va a entender sabiduría de Dios, ¿verdad? Hoy día muchas personas trabajan, o quizá trabajamos, ¿verdad? Para acumular cosas, o para tener, ¿no? Para ahorrar, o para darse quizá la buena vida, ¿no? Vamos allí en Eclesiastés, por favor. Antes de ir a Eclesiastés, perdón, este tipo de enseñanza, de estudio que tenemos, vienen un par de proverbios que hablan, por ejemplo, el proverbio 6 al 11, habla de la hormiga, que ahorita hablamos de las hormigas, ¿no? Son bien inteligentes, algo tienen las hormigas. ¿Eh? Tienen la cabezota, dice Pepe. Algo tienen, o sea, ¿cómo sensan, cómo saben de la hormiga reina, ¿no? ¿Cómo se comunica la hormiga reina? O sea, tienen aparatos de telecomunicación, no sé, pues, pero van, o sea, hacen lo que, hay hormigas reina y princesas, estaba buscando, ¿no? Es de reinas, princesas, obreras y soldadas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las guerreras, pues, las que van y atacan y protegen, o sea, pero son bien trabajadoras. Dice, escribió Salomón en Proverbios 6 al 11, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, si tiene la abeja reina, ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso o perezosa, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y luego en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Sí, esos dos proverbios hablan sobre el trabajo, como las hormigas, y la diligencia, ¿verdad? El perezoso desea y no alcanza, ¿no? Nada alcanza, y los diligentes serán prosperados, escribía Salomón. Ahora sí, vamos ahí en Eclesiastés 2. Si alguien puede leer el 18 y 19, por favor. 2, 18 y 19.
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Gracias. Adelante, Nancy. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo. Todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Gracias, Doc. En el 10, ¿alguien que pueda leer el 10 y el 11, por favor? Del 2, del mismo 2. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi carne. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que dice Salomón aquí? Sí, es que uno trabaja mucho luego, pues, ¿no? O sea, busca trabajar, ¿sí? Muchas personas trabajan para acumular cosas, para darse la buena vida, como Salomón, que dice aquí en el 10, 12, dice, no negué nada a mis ojos, o sea, por dinero no me preocupaba, porque todo mi trabajo, dice, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. ¿Sí? Me lo merezco, o sea, me lo merecí y lo compré, ¿verdad? Lo más raro es cuando una persona primero vive para hacer dinero y después vive para crear el dinero que no sabe disfrutar. No sabe uno cuándo va a ser llamado a cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Este tiempo no es para decir, pues ya no voy a trabajar, no, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? O sea, digo, pero verlo diferente, verlo no como un agobio, sino como una bendición del Señor, ¿verdad? En el 18-19 dice Salomón, no sabes a quién le vas a dejar todo, porque luego trabaja uno y se acumula cosas. Muy bendecido, decimos los cristianos, ¿no? Fui muy bendecido. Pero no sabes quién va a venir el yerno y se lo va a gastar todo, pues, ¿no? O a los hijos, hijas, ¿no? No les costó, pues lo que no cuesta también, pues no lo cuida uno, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que recordar que esta es enseñanza, es la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento son cuadros físicos del Nuevo Testamento, ¿sí? De verdades espirituales del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor, cuando estaba el Señor aquí, en el primer siglo, tenían las lecturas de la Torá y los profetas y otros libros, ¿no? Que son verdades que anunciaban la venida del Mesías, y el Nuevo Testamento son ya lo que hizo el Mesías, ¿verdad? Lo que decíamos, ya la ejecución del plan. Entonces, aun cuando hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento, hay una diferencia con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y una de las principales, o quizás la principal diferencia que podemos observar, que observo, es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo. Entonces, antes de la cruz, antes de 50 días después de la cruz, ¿verdad? De Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, el Espíritu Santo no moraba en el creyente, sino que se posaba, se retiraba, o se posaba, y de repente Dios le daba a alguien de su espíritu, y sí podía vivir por el Espíritu, pero se podía ir también, ¿no? Entonces es una diferencia muy importante, muy importante. Aquí como iglesia, ¿verdad? Como creyentes en Dios, salvos por gracia, por fe, en la obra redentora de Jesucristo, yo los invito a preguntar
a preguntarnos, ¿para qué trabajamos, pues? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabaja cada uno de los que estamos aquí? ¿Sí? Tenemos el ejemplo de las hormigas que platicábamos el jueves. Me gustó mucho cómo lo puso Julio, cómo compartió ahí lo de las hormigas. No soy experto en hormigas, me gustaría aprender mucho de las hormigas, pero no le he dedicado tiempo. Pero sí hay hormigas trabajadoras, las obreras, ¿no? Las guerreras, y la función de todas las hormigas, vi un tutorial de hormigas, ¿no? Para entender un poquito, pues. Resulta que la hormiga reina tiene una barrigota, ¿no? Y nada más es inseminada una vez por una hormiga macho, pues. Y de ahí salen todas las hormiguitas, millones y millones de hormigas, ¿no? Y la función de todas las hormigas son trabajar para que la reina coma, para que la reina esté bien. Ese es el objetivo, pues. No lo entiendo, algo debe haber ahí, ¿verdad? Cuando muere la hormiga reina, y los invito a investigar porque está muy interesante, ¿verdad? ¿No? O sea, crean lo que digo porque de buena fe, o sea, de buena lid, pero investiguenlo. Pero cuando muere la hormiga reina, ¿qué hacen las demás hormigas? ¿Alguien sabe? Se matan. Muere la hormiga reina y ya no hay razón de vivir. ¿Sí? O sea, la esperanza es en alimentar trabajar para la hormiga reina, pues. Decía Julio el jueves, nosotros tenemos un rey que no muere, pues. ¿Ah? Un rey eterno que no muere. ¿Sí? Y estamos aquí para disfrutar de él, para vivir la comunión que podemos tener con él, ¿verdad? Y sabiendo que no muere, pues. Y tenemos una oportunidad de darlo a conocer a él. Sí, al mundo que está ahorita en mucha necesidad. ¿Sí? Tenemos ejemplos ya en el Nuevo Testamento bueno, no me dijeron para qué trabajan. Hoy en el Zoom, si alguien trabaja, los invito a pensar eso, ¿para qué trabajo? ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? ¿Sí? ¿Alguien se afana con su trabajo? ¿Alguien? Dice la hermana, la respuesta espiritual es trabajo para glorificar a Dios. ¿Sí? Con la obra de mis manos, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Sí, a los hombres nos gusta mucho trabajar. Algo Dios nos hizo así, pues, pero bueno, creo que nos gusta mucho trabajar a los hombres o... Sí. Pero en general nos gusta trabajar. A mí me gusta, a mí me gusta el producto del trabajo, pues me gusta que me paguen, pues. Como que, ¿eh? Sí, también, pero disfruto más cuando pagan una factura. Sí, eso sí. Sí. Al hombre, a todos nos gusta trabajar, pero hay algo en los hombres que les gusta, no sé, crear algo o producir algo, ¿no? Sí, la realidad es que trabajamos mucho porque nos gusta, pues, ¿verdad? Hay muchos casos de familias donde el papá no está mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda trabajando, pues, ¿sí? Y luego vienen conflictos en la familia y dicen, le dice la señora, es que no estás, ¿verdad? Me dejas toda la chamba de los hijos, pues.
¿Y qué responde el papá? Tengo que trabajar. No gastes tanto. ¿Eh? Tengo que trabajar para pagar las cuentas, ¿verdad? Sí. Nos vamos, tengo que trabajar para pagar tu viaje a Disneylandia, ¿no? A donde sea, pues. A mí una de las cosas que me gusta en la vida es conocer lugares. Cualquier lugar. Cuando estuve en la asociación vecinal ahí en Loma, consulté a un joven de Colotlán. Y le dije, ¿de dónde eres? De Colotlán. Y dijo, ¿cómo es Colotlán? No, pues no, si no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Digo, yo no estaba ahí, pero te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tienen agua? Sí. ¿Tienen flores? ¿Árboles frutales? Jóvenes, muchachas, jóvenes, bonitas, sí. Le nombré 10 cosas que tenía por los planes y de estar ahí, y que él no había visto, o sea, no le había puesto atención. Cuando le dije las 10 cosas, le digo, ¿y te puedo seguir enumerando? Me dijo, ¿sabe qué, doctor? Gracias. Nunca había valorado yo mi lugar en la enseñanza. ¿Cómo es posible que ustedes que nunca estaba ahí se me señaló 10 cosas que están ahí y no las he disfrutado? Sí. Es cuestión de cómo la ves, Sí. cómo lo sientes. Bueno, muchas veces trabajamos para lo que nos gusta, ¿sí? O sea, sabemos que tenemos compromisos, que hay que pagar cuentas, ¿verdad? Hay que comer. Y bueno, todo eso, como les decía como decía Salomón, todo eso es vanidad, porque un día se va a acabar y no pasó nada. O sea, no se va a quedar alguien más con las cosas, si tenemos mucho y no sabemos quién, ¿verdad? Había un joven en Marcos 10, si quieren ir ahí, 10, del 17 al 25, cuenta la historia del joven rico. ¿Se acuerdan de ese joven? Uh-huh. Sí. Era un joven rico, dice aquí que al salir el Señor Jesús para seguir caminando, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Le dice Jesús, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, el muchacho, la persona esta no dice que era muchacho, era uno, ¿eh? Afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿verdad? Aparentemente este joven tenía ídolos, ¿verdad? Que eran sus posesiones. Y Dios mismo, en la persona de Jesús, le estaba diciendo, deshazte de tus ídolos, ¿sí? O sea, déjalos, eso que, nada más te falta eso, quita tus ídolos. Y este joven responde, ya no volvió, ¿verdad? Nada más era lo único que le faltaba, pues. Probablemente ese joven no sabemos cómo había ganado no es joven, pues a lo mejor tenía, bueno, a lo mejor sí es joven, unos 54 años, pues, ¿no? Chavo.
¿Cómo había ganado, cómo había acumulado sus cosas, pues? ¿Sí? Le había costado su trabajo, pues. O a lo mejor era un buen negociante, o ¿no? A lo mejor era una fortuna que había hecho en 20 años, 30 años o algo, pues. Pero sí le dolía mucho. O sea, era bueno, era generoso, cumplía los mandamientos, según él, ¿verdad? No adulteraba, no mataba, no robaba, no daba falso testimonio. Dice maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, o sea, ¿sí? Nada más había algo que le costaba dejarlo, pues, que era pues, sus posesiones, ¿verdad? Para lo que había trabajado. Dios va a hacer todo lo posible para atraernos a Él y que Él sea nuestra única esperanza, ¿sí? Dios va a hacer todo lo que sea necesario para quitar nuestros ídolos, ¿sí? Cada quien preguntémonos cuál es mi ídolo, quién es, o sea, la definición de ídolo la recordamos, es todo aquello que me provee o que me da algo que solamente Dios debería de darme, ¿verdad? Entonces, aquello que me da seguridad, que me da paz, que me da confianza, que no sea Dios, eso es mi ídolo, ¿verdad? Puede ser mi trabajo, puede ser lo que tengo, los ceros que tenga en el banco, puede ser lo que sea. Entonces, eso es un ídolo y Dios se va a encargar de quitárnoslo, ¿sí? Para que Él sea lo único en que podamos confiar y depender. Acompáñame a Isaías 55. Después de cantar está Isaías 55. ¿Alguien que pueda leer el versículo 2? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hace? Oídme atentamente, comed el bien y celebrad vuestra alma con vosotros. El mundo gasta el producto de su trabajo en cosas que deseas, o sea, que tiene en ídolos, ¿no? O sea, aparte de las necesidades, gastamos el dinero en cosas que realmente no necesitamos. Sí, bueno, a lo mejor no soy yo, ¿no? Pero creo que muchas personas gastamos el dinero en cosas que no necesitamos. Isaías dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? ¿Sí? Ahí está. Esto alcanza a la iglesia también. La iglesia está entretejida con el mundo, no creyendo quiénes somos y lo que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo hizo para salvarnos, que fue apartarnos para Él, y creemos que somos como hombres naturales, sin privilegios, ¿verdad? Quizá no lo digamos con palabras, pero sí lo demostramos con nuestras acciones, ¿sí? O sea, con palabras decía ahorita Adriana, ¿no? Yo trabajo para glorificar a Dios con mis manos. O sea, la realidad es que podemos decirlo, pero nuestras acciones ahí están, ¿verdad? Que dan testimonio de lo que creemos realmente, pues. Sí, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, no, pero ahorita vamos a ver, espero que nos dé luz esto. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de ídolos que aparentemente no son malos, pero que no edifican a la iglesia ni glorifican a Dios, ¿verdad? Ahora que va a ser, ¿saben que va a haber un mundial de fútbol aquí en México? En el próximo año, ¿no? Hubo un sorteo para comprar boletos,
No sé exactamente cómo fue, pero entiendo que los que tenían una cierta tarjeta podían entrar al sorteo y hubo, o sea, como que todo lo vendieron, utilizaron algún tipo de mecanismo para, como una rifa, y, hubo millones de personas que estaban en espera de sorteo para comprar sus boletos para el mundial. ¿Eh? Fila virtual, fila virtual. ¿Sí? O sea, digo, cada quien, ¿verdad? Cada quien. No se juzga, pues, pero son tipo, lo que pasa es que la iglesia también está en esto, pues, o sea, no está, esto no es nada más para el mundo, es para todos, ¿no? Y también la iglesia participa en eso, pues, o sea, para ver al mundial, ¿no? Que aparte ya sabemos que va a ganar Brasil, ¿no? Bueno, según los Simpsons va a ser Portugal contra México, ¿no? Que era la inauguración, ¿no? Pero realmente hay un montón de necesidad en la iglesia local y en la iglesia universal. O sea, hay mucha necesidad donde se requieren recursos. ¿Sí? Pero muchas veces nos preocupamos más, y hablo, bueno, en primera persona por el muñeco, pues. Y cuando hay mucha necesidad en la iglesia, estamos viviendo ahorita mucha necesidad, pero preferimos hacer un gasto en algo que me va a traer satisfacción o algo, que en ver la necesidad de la iglesia, pues. De la iglesia, del cuerpo de las personas, ¿verdad? Pues para eso trabajo, ¿no? Dice el mundo y dice también la iglesia, pues. Me lo merezco. ¿Sí? Les recuerdo ahorita, les voy a leer aquí de lo que comentamos, la epístola de Diogneto que por ahí compartimos. Bueno, no sé si la compartimos, pero es de la iglesia primitiva. Hablando, Diogneto era un no creyente y es un autor anónimo, pero le escribe a Diogneto de quiénes eran los cristianos en el principio, ¿verdad? Dice, viven o residen en sus propios países, pero solo como transeúntes, o sea, no se consideran ciudadanos de este mundo. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia, o sea, abortos, porque era común practicarlos con los romanos y abandonar a los hijos. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su esposa, porque era también en el mundo romano, no era raro que también compartieran la cena y la esposa, pues. Se hallan en la carne y como todo, no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Padrísimo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ya con el Espíritu Santo, para la iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento, tenemos libertad para no ser esclavos del pecado y vivir esta libertad para Dios y para el cuerpo de Cristo, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando viene, vamos ahí en Efesios, por favor, 4:28. Ahorita que les preguntaba, ¿y usted para qué trabaja? Efesios 4:28. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte y claro, por favor, para todos? El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con él, con el que padece necesidad. Qué interesante, ¿no? El que robaba habla de lo que Dios hace, él está hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿verdad? Y que ahora con el Espíritu Santo le dice, si tú robabas, si eras ladrón,
Ya deja de robar, o sea, porque ya tienes el Espíritu Santo, o sea, tu posición es en Cristo, eres millonario espiritual y no necesitas nada. Deja de robar, sino trabaja con tus manos es el propósito, ¿verdad? Cada vez que dice ¿para qué es? Para poder compartir con el que tiene necesidad. ¿Sí? Ese es el modelo de iglesia, pues. ¿Sí? No trabajar para nuestros deleites o para los deleites de la iglesia, ¿verdad? Y los placeres del mundo, pues. Sino poder trabajar, que podamos trabajar como iglesia, todas las iglesias de Guadalajara, del mundo, para poder compartir con el que padece necesidad. Vemos que hay mucha necesidad en la iglesia. ¿Sí? Hay necesidad de muchas cosas. Entonces deje de robar y comparta y trabaje con sus manos para que pueda compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Dice Michael Jordan, les decía que si tienes miedo es que no estás confiando en tus habilidades. Recordamos el miedo. El miedo, los temores son consecuencia de la caída, ¿sí? De la caída del pecado, pues de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva, antes de Génesis 3, no había miedos ni temores, ¿verdad? Ahorita, hoy día vivimos, ¿alguien tiene miedos? Así, no, yo no le tengo miedo a nada. La iglesia vive con miedos también y temores. ¿Sí? Número 1, las cuentas, hay que pagar las cuentas. ¿Sí? Hay que pagar las tarjetas, hay que pagar colegiaturas, hay que pagar la comida, hay que pagar la renta, hay que pagar todo, hay que pagar. Los servicios, ¿verdad? Luz, gas, agua. Los hijos, hay que pagar las escuelas, hay que pagar lo que sea que hay que pagar, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? No vayan a correr. La salud, ¿verdad? Hay que pagar todo eso también. Tengo miedo también que esté bien de la salud, pues. ¿Sí? Pero ahora en libertad y con la comunión restaurada en Cristo, ¿sí? No hay razón alguna desde el punto de vista de Dios para andar en temores. ¿Sí? O sea, al conocer a Dios y restablecer por medio de creer en la obra de Jesucristo, somos revestidos del nuevo hombre, pues. Estamos bautizados en Cristo, restablecemos la relación que tenían Adán y Eva antes del Génesis 3 con Dios, o bueno, no restablecemos, sino que Dios restablece esa relación y podemos andar en confianza y en libertad, sin miedos, ¿verdad? Y Dios nos da un espíritu, el Espíritu Santo, para que no tengamos miedo. Dice que Dios, 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Verdad? Ese es el espíritu de Dios para no tener miedos, no tener temores, ¿verdad? Un cristiano, ese es el deber ser, ¿verdad? No debería tener miedos. ¿Sí? No debería tener temores. Obviamente no va uno a andar haciendo cosas de tontas, ¿verdad? Sí. O sea, caminando ahí o sea, poniéndose en riesgo, pues, porque pues sí, ¿verdad? Pero en la vida diaria estamos equipados con el Espíritu de Dios para andar viéndolo a Él, andando esta vida, contemplándolo y trabajando con un propósito, disfrutarlo, ¿verdad? Dios también permite que tengamos recursos para disfrutar de su creación, ¿verdad? Sin duda. No es pecado, pues es algo bueno, pues. Y reconocerlo en todo, ¿no? En Juan 5:17 dice el Señor, yo trabajo mientras mi Padre trabaja, ¿no? Él también está trabajando siempre, buscando la unidad de las personas. ¿Sí?
¿Sí? Dice, hay un programa que se llama Carácter Primero, que conocen muy bien varios hermanos, ¿verdad? Que dice el fundador, ¿se acuerdan qué decía? Decía, debemos hacer lo correcto porque es correcto hacer lo correcto. Bueno, vamos a concluir. Realmente hay una diferencia entre el mundo y el creyente. ¿Sí? Hay una diferencia. Que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Las actividades que consumen nuestro tiempo de 4, 6, 8, 10 horas diarias, generalmente son obras de paja. Se van a quemar, no sabemos, o sea, si ganamos mucho, acumulamos, se va a quedar, o sea, nos vamos a morir y alguien más algo va a pasar, alguien más las va a disfrutar o a perder o lo que sea, ¿verdad? Si no tenemos el si no tenemos el enfoque bíblico correcto, como santos apartados de Dios para Él, ¿verdad? Estamos dedicando mucho tiempo a las obras de paja para Dios. ¿Cómo dije? Apartados para Dios. Sin embargo, como creyentes también hemos sido llamados a la excelencia, lo veíamos hoy, ¿verdad? Segundo de Pedro, fíjense bien, vamos rápidamente ahí. Segundo de Pedro 1. En el 3 dice, vean cómo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice aquí, por su gloria y excelencia, es a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Dios no nos deja a la deriva y a nuestro propio entendimiento para conseguir esto, ¿sí?, sino que acaba con el viejo hombre y nos da su identidad. Es muy importante, ya con esto vamos a terminar. Es muy importante, de suma importancia para cada miembro del cuerpo, saber, entender y estar recordando nuestra identidad. ¿Sí? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cada uno nos podemos preguntar esto, ¿sí? ¿Soy lo que hago? ¿Soy un contador, un maestro, un papá, una mamá, un ingeniero? ¿Quién soy? ¿O soy lo que he logrado? Un buen estudiante, un MVP, jugador extraordinario, un campeón. ¿Soy lo que hago bien o soy lo que hago mal? ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Cómo me veo y cómo me ve la gente? ¿Sí? ¿Soy un santo o soy un pecador? Eso es lo que soy, o sea, eso es quién soy. ¿Soy lo que otros piensan de mí? ¿Soy un buen esposo, un mal esposo? ¿Soy un buen papá, un mal papá? ¿Bueno o mal hermano? ¿Soy un buen cristiano, soy un mal cristiano? ¿Soy generoso o tacaño? ¿Soy alto, soy chaparro, gordo, flaco, amarguis, simpático?
¿Soy todas esas cosas o ninguna de ellas? ¿Quién soy yo? La forma en que me identifico va a determinar cómo voy a desarrollarme en la vida. O sea, mi posición va a afectar mi condición. Si soy lo que hago, si creo que soy lo que hago, entonces siempre voy a tener que hacer más para tener más valor. Si soy lo que otros dicen que soy, voy a procurar hacer lo necesario para caerle bien a la gente y ser aceptado. Pero si sé quién soy para Dios y si soy capaz de creer quién dice Él que soy, o sea, si yo sé quién soy para Dios y si creo realmente lo que Él dice quién soy, voy a ser libre para que Él cumpla sus planes en mi vida. Dios me dice que soy su hijo. Dice que soy restaurado. Dios dice que soy una nueva criatura. Que me ha hecho sabiduría suya. Dios dice que soy escogido, santo. Me ve en Cristo. Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Me ve sin culpa. Soy amado de Dios y dice que estoy completo en Él. Cuando veo todo lo que Dios dice que soy, puedo andar la vida en confianza, porque confío en aquel que me dice quién soy yo en realidad. La forma en que consideremos nuestra posición en lugares celestiales es cómo vamos a vivir nuestra condición aquí en la tierra. Y la paradoja es que entre más consideremos quiénes somos en Cristo, menos vamos a valorar el yo, al muñeco. ¿Sí? Cuando consideramos quiénes somos realmente en Él, menos vamos a ser importantes. Y eso nos va a dar más seguridad y confianza. Sí, vamos a tener más confianza en nosotros, pero porque no confiamos en nosotros, sino confiamos en Jesús, pues, y en la obra que ha hecho. Y vamos a tener una alta autoestima, pero no por nosotros, sino por Dios, ¿sí? Al depender totalmente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? La oración es que podamos decir como el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, como dice es Filipenses 4:12. ¿Sí? Al tiempo que aplicamos nuestros recursos a su obra, por fe y confiando en que el Espíritu Santo nos va a guiar, como a las hormigas, sin jefe, solo dependiendo del Espíritu Santo. Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:1-18. Les invito a leer Filipenses. Había un señor, George Mueller, lo conocen, por aquí teníamos un librito de él que nos compartió don Heriberto. Les voy a leer 2 frases de George Mueller y busquen su biografía y por ahí hay una página que se llama georgemueller.com. Dice, por lo tanto, anhelaba tener algo como una prueba visible de que Dios nuestro Padre, de que Dios y Padre es el mismo Dios fiel que siempre fue, tan dispuesto como siempre a probarse a sí mismo como el Dios vivo, en nuestros días como antes, a todos los que en Él confían. Dios es fiel todavía y escucha las oraciones. Cuanto mayor sean las dificultades, más fácil será la fe. Mientras quedan perspectivas naturales, la fe no avanza tan fácilmente como cuando todas las perspectivas naturales fallan. Vamos a